Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal de la Codicia del Sabio, esta vez con una guía de las campañas pregeneradas. En general, más o menos, creo que he explicado bastantes apartados ya del sistema, hay bastante poquito que explicar realmente, pero sí que es verdad que se me ha escapado explicar, al menos de forma un poquito más indagada, cómo funcionan las campañas pregeneradas, ¿vale? Es una cosa que ya os he explicado en más de una ocasión, que todas las temporadas vais a tener 3 one-shots y un capítulo de la campaña larga. Eso, los one-shots van a ser gratuitos durante la temporada en la que salieron y el capítulo de la campaña larga va a ser solo para los usuarios premium. Pero bueno, igualmente que sepáis que una vez que hayáis pagado el premium vais a tener acceso a todo el contenido de todas las campañas pregeneradas que hayan salido, salieron y saldrán, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un único pago. En cualquiera de los casos, aparte de que lleva otras tantísimas ventajas que ya hemos ido viendo a lo largo de los vídeos. Pero bueno, lo importante, las campañas pregeneradas, ¿cómo funcionan? Bueno, en este caso, en este vídeo, ¿vale? Vamos a hacer una review al one shot que tenéis y que siempre va a ser gratuito, que es el de Hacia Tierras Salvajes, ¿de acuerdo? Esto es un one shot que me parece que es muy bueno, muy simbólico para empezar el sistema, para mastear o jugar este pequeño one shot. Y el problema de este vídeo es que lo vamos a spoilear entero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los que seáis jugadores y no queráis spoilearos esta campaña, saltaos este vídeo, pues porque si no, pues lo vais a spoilear entero. Y ya los masters que queráis más o menos ver cómo podría ser un pequeño one shot, una pequeña idea, pues quedaros porque vamos a hacer una pequeña review, ¿vale? A estas Hacia Tierras Salvajes. Entonces, bueno, spoiler, ¿vale? O sea, tened cuidado, pero eso. Primero de nada, ¿vale? Obviamente ya estamos viendo las tarjetitas de las campañas. Como pone exploración y combate, no pone aventura, significa que es un one shot, ¿vale? Solo las campañas pregeneradas que tengan aventura serán las que no sean one shots, serán capítulos, ¿de acuerdo? Cualquier otra cosa serán one shots. En este caso, estos one shots están especialmente centrados en el rol, estos especialmente centrados en el combate y estos especialmente centrados en la exploración, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos vamos a quedar con este, que es el que nos atañe en este caso. Una pequeña descripción de la campaña, en este caso una misión de investigación en el país de los orcos que lleva más de 400 años en reclusión. Bueno, pues puede ser interesante. La cantidad de jugadores para la que está pensado el one shot no significa que no se pueda jugar con un número mayor ni menor, pero sí que significa que es muy recomendable, porque la campaña está preparada para esta cantidad de jugadores. Si jugáis con menos jugadores o con más jugadores, algunas cosas tendréis que modificarlas para adaptarlas a las condiciones nuevas, ¿vale? Pero bueno, ya iréis viendo que no hay ningún problema. Yo he jugado esta campaña con 2, 3, 4 y 5 jugadores y no ha habido ningún problema en ninguno de los casos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Además está pensada para que dure alrededor de unas 3 sesiones. Cuanto más pequeño es el grupo, menos suelen durar las campañas, ¿vale? Os aviso. Yo, por ejemplo, con el grupo de 2 jugadores la hemos conseguido terminar en un one shot, en una sola campaña. La única vez que me ha pasado, la verdad. Todos los one shots nunca han sido one shots, pero bueno, en este caso sí que lo fue. Pero cuanto mayor es el grupo, obviamente más tiempo se tiran debatiendo, hablando entre ellos, roleando, que si para aquí, que si para allá. Entonces, obviamente, se van dilatando más y más y más las campañas, pero bueno. No hay ningún problema. En este caso, para 4 jugadores, más o menos, yo calculo que unas 3 sesiones de unas 3 horas más o menos os deberían de llevar, ¿vale? Un total de 9 horas de contenido, más o menos, a grandes rasgos. La cantidad de encuentros que tiene esta campaña, pues tiene 2 encuentros. Y los capítulos por los que se segmenta, ¿vale? Este one shot, que son 6. Que es básicamente, pues un poco los tramos en los que yo recomiendo comenzar y terminar una sesión. O sea, ¿podéis terminar una sesión y comenzar una sesión a mitad de los capítulos? Sí, pero mi recomendación es que para que sea más sencillo el hilo, llevar el hilo conductor de la historia, los comencéis y los terminéis al final y al principio de cada uno de los capítulos. En este caso, por ejemplo, tendríais que jugar 2 capítulos por sesión para llegar a esas 3 sesiones con esta campaña pregenerada, ¿vale? Entonces, bueno, y obviamente aquí ya pone que es gratis, entonces, bueno, va a ser gratis, no tiene más.
Aquí tenemos un pequeño resumen, ¿vale? Un poquito más extendido de qué es lo que nos vamos a encontrar. Hacia Tierras Salvajes, un grupo de aventureros ha aceptado una misión de investigación en la cual tendrán que entrar en el país de los orcos, que lleva más de 400 años de reclusión, porque los países vecinos amurallaron por completo el país debido a la cantidad de problemas y conflictos belicosos que creaban estos. La finalidad de la campaña es descubrir qué hay detrás de las murallas. Vale, pues más o menos, un poquito con esto ya sabemos el estilo de campaña que va a ser, al menos lo que es la sinopsis. La información de la campaña un poquito más extendida, ¿vale? Que pues para 4 jugadores, entre 3 y 5 mejor, pero lo dicho, yo he jugado con 2 jugadores y no ha habido problema. Y los posibles finales, ¿de acuerdo? Esto para daros una orientación. Estas campañas siempre van a ser orientativas, ¿vale? Yo lo que yo os estoy dando es una serie de herramientas sobre las que os podéis pasar. Que os queréis pasar por el forro de las narices algunas de estas indicaciones que yo os doy, no hay ningún problema, ¿vale? Al final son indicaciones. Vosotros sois libres de hacer lo que queréis con ellas. En este caso, los supuestos, ¿vale? Finales posibles que yo he propuesto como autor son el final básico, conseguir el salvoconducto del capitán élfico. Ya lo veremos más adelante. El final bueno, liberar a todos los goblins y usar sus túneles subterráneos para acceder al país de los orcos. Un buen final. Y el final perfecto sería conseguir el salvoconducto, liberar a todos los goblins y rescatar al padre de Myrna. Ahora lo veremos. En este caso, pues lo dicho, es un resumen, ¿vale? No tiene mucho más. Y ya aquí es donde está la chicha de verdad, en el apartado de la historia y en el apartado de encuentros. Que esto lo vais a estar enlazando bastante a lo largo de la campaña, de la sesión y de todo esto. La introducción, los aventureros comienzan en una tierra, en un camino de tierra cerca de un poblado. Este poblado ha sido secretamente asaltado por el consulado, un grupo paramilitar al servicio del país de los humanos que se dedica a proteger los secretos detrás de la realidad, tras las murallas del país de los orcos. Curioso. Obviamente esta información no tenemos por qué darla, ¿vale? O sea, depende de vosotros y de vuestro criterio como másters. En mi caso yo recomiendo no contarlo así porque sí. Obviamente ir desvelando cositas, pequeñas pistas por aquí y por allá, según algunas tiradas, ¿vale? Pues por ejemplo, si se encuentran, por ejemplo en este caso, el primer capítulo, ¿de acuerdo? Dice, el poblado asaltado. Al llegar se encuentran con un grupo de goblins muertos, unos guardias y una madre muerta, con las cuerdas bucales cortadas y la espalda rota, y su hija Myrna llorando desconsoladamente con shock traumático encima de ella. Bueno, pues obviamente pueden ocurrir 1000 cosas, ¿vale? En este caso, porque solo las pasivas de las clases ya te pueden hacer que pues un jugador sea místico y por lo tanto pueda hablar con los no muertos. Bueno, pues sí puede hablar con puede hablar con los muertos recientes. Pues a lo mejor decide usar esa habilidad para hablar con los guardias o para hablar con los goblins. Pues ahí ya, dependiendo de las tiradas, dependiendo del carisma, dependiendo de la interpretación, podéis decir algunas que otras pistas, pero sin desvelar del todo, que se vaya poquito a poco desvelando, etcétera, etcétera. Eso ya a vuestro criterio. Yo prefiero mantener un poquito el secreto, que obviamente vayan cayendo pisticas, pero nunca decir explícitamente esto ha sido así, por esto y por esto y por esto. Al menos hasta que no se hayan esforzado lo suficiente como para que se justifique encontrar esas pruebas, ¿de acuerdo? Al menos en esta campaña. El pueblo consta de 4 casas, 2 casas cuyos habitantes se han encerrado dentro y no quieren salir, no quieren saber nada, una casa quemada, la de la madre, y una casa completamente abierta, ¿vale? Desvalijada, rota, de todo, asaltada. Importante, los goblins y el poblado se llevan bien, pero los jugadores no lo saben, solo si indagan e investigan lo descubrirán. Como he dicho, hay que recompensar a los jugadores con pistas, pruebas, cositas, por aquí y por allá, pero que no sea un ha pasado esto porque tal y pascual, pues ya está el secreto desvelado. No tiene gracia, ¿no? Obviamente pueden, yo que sé, sacar 3 20 naturales seguidos. Puede ocurrir, es improbable, pero bueno, puede ocurrir. Pues ahí ya depende de vuestra inventiva que desveláis y que no, ¿vale? O sea, y eso, y que permitís también y que no permitís. Al final como máster tenéis que ser un poquito jueces y verdugos. Tampoco podéis permitir que el caos se apodere por completo de vuestra mesa, porque si no al final no tira para adelante. Entonces bueno, depende de vuestros jugadores, de vuestra mesa y de vuestra sesión y todo esto, y criterio. Seguimos. El segundo capítulo, camino hacia el río. Los guardias tras el asalto se han ido bosque a través, hacia el río cerca del pueblo. En el río se pierden las huellas, pero hay 2 caminos posibles. Río arriba lleva a una cascada con una pequeña mazmorra y río abajo lleva a un campamento militar.
Vale, bueno, pues podemos decirles, en caso de que hagan una investigación por el pueblo, a ver qué se encuentran, qué no se encuentran, podemos decirles, hay un pequeño surco, un pequeño claro, artificialmente formado, y recientemente, a través del bosque. Un caminito por el que claramente alguien o algo lo ha creado, porque se ven marcas de machetazos, se ven todavía pequeñas ramas cortadas, etcétera, etcétera, que se adentra al bosque. Ya ahí incitas a los jugadores a que se metan bosque a través y acaben entre unas cosas y otras llegando al río. Una vez que lleguen al río, ya entonces tú les dices, bueno, pues mira, las pistas que estabais siguiendo, o bueno, también las huellas pueden decir, bueno, estas huellas se dirigen hacia este camino. Todo esto llega hasta el río. En el río se pierden y ya no sabes para dónde tienes que tirar. Ya puedes tirar para arriba o para abajo. El río es ancho más o menos unos 5 metros. Cabéis más o menos yendo en paralelo y no es demasiado profundo, por lo tanto podéis ir andando. No sé qué, no sé cuánto, vale. Al final hay que tirar de inventiva, como digo, porque no está escrito en piedra para que sea más o menos adaptable a vuestra situación de mesa. Como decimos, seguimos. Cuarto capítulo, río arriba, la mazmorra. Hacia arriba del río se encuentra una cascada con una pequeña mazmorra dentro, ¿vale? A través de la cascada. La mazmorra tiene tres salas conectadas por pasillos. La sala del teniente élfico, la sala de recreación y dormitorio de las tropas y la sala de tortura y encarcelamiento. Hay un goblin fustigado e inconsciente. Y aquí, pues ya vais viendo cómo lo gestionáis. Eso sí, importante, dentro hay un jefe élfico, 2 guardias y un iniciado humano. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si nos vamos a encuentros, aquí tenemos la mazmorra de la cascada, 4 enemigos, río arriba, detrás de la cascada, una pequeña mazmorra oculta tras la cascada con 3 salas conectadas por pasillos. Los guardias del consulado han establecido aquí un puesto de tortura e interrogación. Un goblin yace inconsciente en la sala de tortura. Objetivos de este encuentro: explorar las 3 salas de la mazmorra, derrotar o evitar a los guardias del consulado. ¿Cómo? Os van a sorprender vuestros jugadores, seguro. A mí, las 4 veces que he jugado este one shot se han resuelto de 4 formas distintas. O sea, es loco. La cantidad de caos que el ser humano puede provocar es increíble, así que ya veréis. Y por último, el último objetivo es rescatar al goblin de la sala de tortura. Opcional, obviamente, no tienen por qué. De hecho, ninguno de estos 3 objetivos como tal son obligatorios, pero vamos a intentar, ¿no?, forzarles un poquillo, no decir, bueno, tu personaje se mueve aquí. No, pero sí incitarles, como siempre. Lo mejor que podéis hacer como Masters es incitar a vuestro grupo a que hagan algo y no obligarles a que hagan algo. Podéis obligar de una forma súper excepcional y específica, porque necesitáis que ocurra algo muy concreto. Pero, de nuevo, muy excepcionalmente. Siempre intentad incitar a los jugadores, no obligar. En este encuentro tenemos lo que hemos dicho: un teniente élfico, 2 guardias del consulado, ¿vale? Porque pone aquí un por 2, y iniciado humano. Aquí vemos las estadísticas muy resumidas, que son básicamente la vida base, el escudo base de los enemigos, su nombre y la cantidad, ¿de acuerdo? Y poco más. Y ya, si queremos saber más, entonces podremos darle aquí a cargar este encuentro en una nueva campaña y nos preguntará: cargar encuentro, ¿quieres añadir personajes de jugadores a este encuentro? Si seleccionas sí, podrás elegir los personajes que participarán en este combate. Podemos añadir enemigos, personajes que diga, y en este caso vamos a seleccionar a Traxius Tormefilos, porque suena súper chuli. Vamos a seleccionarlo y ya se nos habrá generado aquí el combate, ¿de acuerdo? De hecho, si nosotros nos vamos para atrás, veis que nos vamos a campañas creadas y aquí tendremos el encuentro preparado completamente, ¿de acuerdo? Con absolutamente todo lo que necesitemos. Obviamente podríamos seguir añadiendo personajes en caso de que lo necesitemos, patatín, patatán, ¿de acuerdo? Como ya os he explicado en más de una ocasión, el tema de que os hagáis amigos en la aplicación con los jugadores con los que vais a jugar, para que esas personas os compartan sus personajes. Entonces vosotros os lo descargáis en vuestro dispositivo y ya lo tenéis disponible para poder cargarlo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y ya pues aquí obviamente tiráis iniciativa. Pues mira, ha caído así: primero el iniciado humano, luego el consulado o Draxius. Tendrían que tirar los dos a ver cuál saca un número más grande, y entonces iría ese y luego el siguiente. Y ya está, ¿vale? Y por último el teniente élfico. Una vez que termine el teniente élfico, vuelta a empezar, ¿de acuerdo? Y así, eso sería un poco el primer encuentro.
Seguimos. Una vez que se haya resuelto el primer encuentro, de una forma u otra, en caso de que hayan perdido, bueno, pues lastimosamente se habrá terminado la campaña. En caso de que hayan salido airosos, bueno, pues podemos seguir. ¿Que han decidido ir río abajo? Pues entonces entraríamos en el siguiente capítulo, el penúltimo capítulo. Río abajo, el campamento. Hacia abajo del río se encuentra un pequeño terreno con tiendas de campaña de los paramilitares. 3 tiendas en total, 2 jaulas con 2 goblins y una jaula con el padre de Mirna, un humano. En el campamento está un capitán élfico, un guardia, un cazador y un lobo. Vale, perfecto, pues si nos vamos a encuentros, también tendremos aquí abajo este otro encuentro, el campamento paramilitar. ¿De acuerdo? Con todas las especificaciones, como hemos visto aquí arriba en este caso. Bueno, pues vamos a leerlas para un poco más de INRI, pero es un poco lo mismo. Un campamento temporal del consulado con prisioneros en jaulas. El consulado ha establecido un campamento temporal aquí. Tienen prisioneros 2 goblins y el padre de Mirna. El capitán élfico lleva un salvoconducto para cruzar las murallas. Ok. Ojo, con el salvoconducto os podéis inventar lo que sea. Yo me he llegado a inventar que el salvoconducto es un ladrillo arcano, ¿vale? Porque patata. Y he metido referencias con el Callejón Diagon de Harry Potter, de que metían el ladrillo y empezaba eso a hacer así, tuc, 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 lo que sea. Ya os podéis inventar lo que queráis. El salvoconducto es vuestro comodín. Os podéis imaginar lo que sea, decir que es un poco lo que os apetezca y demás. Obviamente que tenga un poco de sentido, ¿no? Para que vuestros jugadores estén metidos dentro, inmersos dentro del mundo, pero podéis inventar lo que sea. Objetivos de este enfrentamiento, de este encuentro: infiltrarse o asaltar el campamento, derrotar al capitán élfico y conseguir el salvoconducto, liberar a los prisioneros, opcional, pero recomendado, obviamente. Y por último, los detalles de los enemigos, ¿vale? Bueno, pues tenemos el capitán élfico que tiene 4 de vida y 3 de escudo, el guardián del consulado, el cazador y el lobo de caza. El lobo de caza que obviamente va a ir con el cazador, obviamente, como tiene sentido. Y podremos hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Podremos añadir a los personajes o solo los enemigos para el enfrentamiento y jugar el enfrentamiento, no tiene mucho más, ¿vale? Y ya por último, cuando hayan hecho todo eso, podremos ver aquí los finales posibles, que es un poco lo que ya teníamos en el resumen, pero un poquito más distendido. O sea, hay 3 formas de llegar al país de los orcos: perdiendo al capitán y consiguiendo el salvoconducto, liberándolo a todos los goblins y accediendo mediante sus túneles subterráneos, y por último, haciendo las 2 anteriores y liberando al padre de Mirna, el mejor final posible. No tiene más, ¿de acuerdo? Esto es un poquito el primer one-shot genérico, por así decirlo, que tiene este sistema. La verdad es que es un one-shot que te permite probar todas las cositas del sistema, te lo permite absolutamente todo, porque todas las clases pueden hacer algo aquí, todas. Y me parece que es en general muy bueno, porque no toca demasiado ningún palo, pero tampoco se deja ningún palo sin tocar. ¿Me explico? Toca perfectamente lo que son los combates en este sistema, sin ponerlos demasiado difíciles, pero desde luego con unos enemigos que son que tienen sus pequeños arquetipos claros y especificados, con sus roles en el combate, sin ser súper difíciles, pero bueno, obviamente van a tocar las narices, ¿de acuerdo? Con su pequeña faceta de exploración, con su pequeña faceta de rol, con su pequeña faceta de combate, un poquito de todo, ¿vale? Tenéis un poquito de todo en este one shot. Y bueno, sin más, el resto de one shot es más de lo mismo, pero mejor o peor en algunos sentidos, ¿vale? En este caso, lo dicho, este one shot se centra principalmente en la exploración y el combate. Como tal, el rol es un poco más secundario, pero porque los personajes no tienen una carga narrativa tan importante, ¿vale? Pueden tenerla si los jugadores veis que necesitan un poquito esa sensación narrativa, se la tenéis y se la podéis dar sin ningún problema, ¿de acuerdo? O sea, lo adaptáis a como necesitáis la mesa. Pero sí que es verdad que este one shot está pensado principalmente para estar centrado en la exploración y el combate. ¿Que queréis una aventura un poquito más de rol y demás? Bueno, pues en este caso tenéis el asedio de Raíz Verde, que es principalmente centrado en el rol, el barco hacia Puerto Camafiera, que también está centrado en el rol, y Carnicero en Arenas Shanzaras, que también está centrado en el rol. En este caso está también centrado en la exploración, pero bueno, que perfectamente son unas campañas con mucha carga narrativa, en la que los personajes van a tener que hablar, van a tener que debatir, van a tener que interactuar con otros NPCs y demás y tal, ¿vale? Sin más.
Por último, si necesitaseis generar algún NPC, porque por lo que sea, pues los jugadores os han salido de repente con que, pues, por ejemplo, es que quiero hablar con el Goblin que está encarcelado. Pues te vas a generador de personajes, tienes aquí Goblin, generas un personaje y te sale Knack, un Goblin masculino escriba. Bueno, a lo mejor no encaja al 100% con lo que vosotros tenéis en mente, pero puede sacar de un apuro, y si no, igualmente ya habéis visto lo que he tardado en crear a Knack. Como he tardado en crear a Knack, puedo tardar en crear a Disica, a Druk, a Gisla y a Trick, ¿vale? O sea, no se tarda absolutamente nada, y si os mola alguno, simple y llanamente lo guardáis y os lo quedáis por si acaso. Yo en mi caso tengo guardados Edric y Sarafine, que me han molado, y he dicho, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Vale? Me ha gustado un poco lo que me ha generado este generador de personajes. Y poco más, gente, sé que es una cosa así un poco más básica, ¿de acuerdo? No es tan compleja como tal, pero sí que es verdad que me parece relevante cubrir el tema de las campañas pregeneradas, porque al final no habíamos hablado de ellas, simple y llanamente era una opción que yo os había comentado que existía, pero no la habíamos cubierto, entonces bueno, ya está cubierta. No nos faltan, de nuevo, no nos faltan muchas cosas por cubrir como tal, ¿vale? A lo mejor podemos centrarnos un poquito en las razas, podemos centrarnos un poquito en algunas cosas como combos y demás, pero realmente no queda mucho en esta temporada importante que cubrir. Para la tercera temporada se vienen muchísimos cambios a muchas cositas, ¿de acuerdo? Todos a mejor. O sea, no son cambios que vayan a hacer que tengáis que volver a aprender de nuevo a jugar, ni mucho menos, nunca va a ser así. Pero sí que vienen muchos pequeños cambios a muchas cositas que van a hacer que el sistema sea, pues obviamente, mucho mejor, como siempre, ¿de acuerdo? Al final lo único que intentamos aquí es mejorar cada vez y hacer que el sistema sea mejor y mejor y mejor. Entonces, bueno, poco más. Espero que os haya gustado esta guía, que os sea de utilidad, que es sobre todo lo que más importa. Darle a like si es así, suscribiros para más contenido, descargaros, como siempre digo, la aplicación y ya nos vemos en la próxima. Chao, chao.